En Estados Unidos, el reconocido periodista Tim Golden publicó que en la Fiscalía Sur de Nueva York está abierta una investigación sobre la presunta entrega de $2 millones del cártel de los Beltrán Leiva, entonces aliados al cártel de Sinaloa, a la campaña presidencial en el 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, en la mañanera, el presidente descalificó esta información y dijo que era una vil calumnia. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Completamente falso. ¿No? Es una calumnia. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales. Tiene que sacar, decir la DEA, ¿sí? Si es cierto, no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas. Yo creo que se va a enterar el presidente Biden. A ver, no puede denunciar el presidente López Obrador al gobierno de Estados Unidos por lo que publican los medios en los Estados Unidos. Es verdad que Tim Golden es un prestigiado periodista, como decía Viviana, muy prestigiado periodista, que tiene unas magníficas relaciones, siempre las ha tenido, fue corresponsal en México durante muchos años con los organismos de seguridad estadounidenses, sobre todo con la DEA y con otros organismos. Pero pedirle al gobierno de Estados Unidos que intervenga en los medios de comunicación no es posible. ¿Cuál es el problema de todo esto? Mire, si a mí me pregunta, me dice que los narcotraficantes le dieron dinero al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para su campaña del 2006, yo digo que no. Yo no lo creo, que hayan dado dinero para alguien que dijera que ese dinero era para una campaña u otra. Es posible, ha ocurrido en el 2006, ha ocurrido en el 12, en el 18 y con todos los partidos políticos y con muchos personajes. Eso no lo dudo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que los mismos testigos protegidos que se han usado para muchos procesos en México, algunos festinados por el propio gobierno, son los que se usan para acusar ahora al presidente. Son los mismos, porque esto que escribe Tim Golden se relaciona también con los testigos protegidos que estuvieron en el juicio del Chapo, que estuvieron sobre todo en el juicio de Genaro García Luna y que se usan ahora para estas acusaciones contra el presidente. Si son buenos para uno, son buenos para el otro. No, el problema con los testigos protegidos que utiliza la DEA y que utiliza Estados Unidos para estos procesos es que, a diferencia de los testigos protegidos que se utilizan en los juicios internos de Estados Unidos, no tienen que estar sustentados por pruebas. Todo lo que dijeron los testigos protegidos de la DEA en el juicio de Genaro García Luna, que son en parte los mismos, ahí hubo un interrogatorio contra el rey Zambada sobre el tema, son los mismos que ahora están acusando al presidente o a la gente del presidente en la campaña del 2006. Lo que pasa es que cuando aquí se festina un juicio y a unos testigos protegidos, se olvidan que eso es como ser un aprendiz de brujo. Se echan a andar fuerzas que después no se pueden controlar. Y esos mismos testigos protegidos son los que hacen ahora estas acusaciones. Aquellas de García Luna y de muchos otros no estaban sustentadas. Creo que las del presidente tampoco. Y yo creo que hay que tener un poco más de seriedad finalmente en estos temas, tener una misma línea de conducta en todos los casos. Si lo de los testigos protegidos no está sustentado en pruebas materiales, no es creíble. No es creíble para García Luna y no es creíble para el presidente. Si es creíble para uno, es creíble para todos. Eso es lo que pasa y eso es lo que termina siendo tan complejo este tema y esta denuncia, y por eso también le crea tanto conflicto al presidente en un tema de la campaña del 2006 que hoy tendría que estar. Si se hubiera seguido una misma línea de conducta, hoy tendría que estar absolutamente cerrado.
Sin duda, y lo que pasa es que todo esto se entrelaza con otro momento, el endurecimiento y este durísimo discurso antimigrante que hay en Estados Unidos, que lo traen todos, sobre todo en este momento de campaña, desde el presidente Joe Biden hasta el candidato o próximo candidato Donald Trump, ante lo que consideran que hay una muy poca colaboración de México para frenar con la migración, con amenazas serias, y todos los días las hacen, desde los candidatos en el Senado, con la Cámara de Diputados, y siguen amenazando con cerrar la frontera con México, que eso sería muy complicado, Jorge. Sí, pero también todo esto se relaciona con conflictos, con acusaciones de violar el TEMEC en temas de energía, comunicaciones, aviación, agricultura y otros capítulos. Cuando hablan de cerrar la frontera, no están hablando de cerrar la frontera comercial y demás, están hablando de cerrarla a la migración en forma absoluta, pero también como método de extorsión, vamos a llamarlo así, ya hemos visto que se cierra la frontera o le ponen muchas cortapisas para poder entrar, como hizo Greta Abbott con el autotransporte durante varios días. Ese es el riesgo. Lo cierto es que la relación México-Estados Unidos es boyante en términos comerciales, mejor que nunca en la relación entre los particulares, pero se está deteriorando seriamente en la relación entre los gobiernos. México se ha colocado como uno de los temas políticos más importantes para Estados Unidos. El flujo récord de migrantes que llega al país de manera ilegal prendió las alertas de Washington. La madrugada de este miércoles, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes votó a favor de llevar al Pleno el proceso de impeachment para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de incumplir deliberada y sistemáticamente las leyes de inmigración, en referencia a la seguridad fronteriza. Ante la dureza de los republicanos, el Partido Demócrata y la administración Biden ha tenido que asumir una postura más crítica. De un tono inusualmente duro, el viernes 26 de enero, el presidente Biden prometió cerrar la frontera si el Congreso aprueba un plan de inmigración bipartidista. En una carta dijo que la frontera está rota y es hora de arreglarla. It also gave me as president the emergency authority to shut down the border until it could get back under control. If that bill were the law today, I'd shut down the border right now and fix it quickly. A bipartisan bill would be good for America and help fix our broken immigration system and allow speedy access for those who deserve to be here. And Congress needs to get it done. Y mientras Donald Trump pide a los republicanos rechazar cualquier acuerdo con los demócratas, insiste en que no se necesita una ley para actuar. You don't need a deal to tighten up the border and to make it secure. I had the most secure border in history. Pero no es el único frente abierto que tiene México con la Unión Americana. El Departamento de Transporte de Estados Unidos manifestó su intención de no renovar la alianza entre Delta Airlines y Aeroméxico debido a las medidas unilaterales del gobierno federal en materia aeronáutica. Entre ellas, prohibir los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reducir los slots de aterrizaje y despegue en esta terminal aérea. En materia energética, México busca resolver las diferencias por la vía conciliatoria. En el marco de la tercera reunión de medio término del TEMEC en Toronto, Canadá, la representación de México acordó seguir trabajando de manera estrecha para alcanzar un acuerdo. Las controversias por temas de energía surgieron luego de que el presidente López Obrador implementara una política que Estados Unidos y Canadá acusan de favorecer a las empresas del Estado, como Pemex y la CFE, en perjuicio de las privadas, particularmente extranjeras. Otro tema es el del maíz transgénico. El gobierno de Estados Unidos solicitó un panel de solución de diferencias al considerar que el decreto del gobierno de México para prohibir su importación viola el TEMEC. Asegura que las medidas no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que se acordó proporcionar en el tratado comercial. Otra de las inconformidades tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones, ya que consideran que no existe piso parejo para sus inversionistas en materia de competencia. De enero a septiembre de 2023, México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos, con una participación del 16% del total de intercambios de mercancías, lo que representó 599.800 millones de dólares. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Por cierto, hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma energética que aprobó el presidente López Obrador y que le daba permanencia a Pemex y a la CFE en todo el ámbito energético. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021. Esta favorecía a la Comisión Federal de Electricidad por encima de las empresas privadas de energía renovable. Es el primero de varios amparos promovidos por el sector privado al establecer que los 7 artículos principales de la reforma violaban las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista prevista en la Constitución desde 2013. Con ello, se abre la puerta para que más de un centenar de empresas que tienen sus amparos en juzgados y tribunales invoquen el criterio de los ministros. La Suprema Corte tomó como argumentos para echar atrás la medida la vulneración al medio ambiente, la violación del derecho a la salud y al régimen constitucional que garantiza la libre concurrencia, algo que también ha sido señalado por los jueces en materia de competencia de manera previa. Ministra Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Ministro Aguilar Morales. A favor. Ministra Batres Guadarrama. Voy en contra del proyecto. La votación del amparo fue de empate a 2, con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar a favor, mientras que Yasmín Esquivel y Lenia Batres en contra. Y una excusa planteada por el ministro Javier Lainez, aprobada por 3 votos contra 1. Pérez Dayán rompió el empate con su voto de calidad como presidente de la sala. En 2021, la segunda sala también anuló una política de la CENER que fue el antecedente a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. Y en 2023, eliminó medidas asimétricas de la reforma energética de 2013 que le impuso a Pemex. La modificación de la Ley de la Industria Eléctrica activó controversias con Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado Comercial TEMEC y de forma paralela en las relaciones comerciales con España. Bueno, pero esta decisión de la segunda sala no es definitiva, pero es un paso adelante importantísimo para romper con no es una reforma, es una contrarreforma energética que le ha hecho muchísimo daño a la economía del país. Y hablando de reformas, ayer lo adelantó el PRI, hoy también habló de ello con matices Xóchitl Gálvez, y a mí me recuerda esto que está haciendo Biden con Trump en el tema migratorio. Tanto el PRI como Xóchitl dijeron que apoyarían la reforma al sistema de pensiones que el lunes propondrá junto con otros 10 cambios constitucionales el presidente López Obrador. Lo paradójico es que ni el presidente ni los opositores han dejado en claro qué reforma es la que se discutirá, y por eso me recuerda a lo que hacen Biden y Trump sobre el tema de la frontera. Los dos dicen que se van a endurecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el electorado. ¿Quién en el electorado mexicano va a decir que no quiere una reforma del sistema de pensiones que pague más a los pensionados? El problema es que ni uno, ni el presidente, ni la oposición dicen cómo se puede lograr eso y con base en qué, cuál sería la reforma que van a proponer. La iniciativa anunciada por el presidente López Obrador para reformar el sistema de pensiones suma más adeptos. Primero fue el diputado Rubén Moreira, quien anunció que el PRI estaba de acuerdo en la iniciativa para que a los jubilados con la ley de 1997 se les otorgue el 100% de pensión. Y este miércoles la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, informó que el PAN y el PRD también respaldarán la iniciativa. Además, le hizo una solicitud al presidente López Obrador. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto, lo vamos a apoyar, y yo desde aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo. Que las pensiones de los maestros que hoy están en UMAS las pase inmediatamente a salarios mínimos, porque hoy los maestros tienen una pensión miserable por esta reforma que se hizo. Xóchitl Gálvez dijo que el tema lo abordó con Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, desde que el presidente informó que enviaría al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas constitucionales. La mañana de este miércoles, el presidente López Obrador celebró que se apoye su reforma de pensiones, que enviará a la Cámara de Diputados este 5 de febrero.
Dijo que no importaba que fuera por cuestiones electorales, porque los partidos son instrumentos de lucha al servicio del pueblo y que lo que importa son las causas, la justicia y libertades. El paquete de reformas constitucionales que se presentarán el 5 de febrero consta de 10 iniciativas, entre las que se incluye la del Poder Judicial, la Guardia Nacional y la austeridad republicana. No obstante, no se han dado detalles sobre las áreas que abordarán estas reformas. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación descalificaron la petición de juicio político que hizo el gobierno federal vía la Secretaría de Gobernación contra el juez Crescencio Contreras Martínez. El juicio político, sostuvieron los jueces y magistrados, no puede ser usado como un mecanismo al servicio del gobierno. Pero esto además tiene otro problema, y es que además al tratar de destituir un juez mediante un juicio político, el gobierno federal olvida y viola la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial, que tiene una institución que se encarga de eso, que es el Consejo de la Judicatura, el organismo que no solamente pondera la acción de los jueces, y lo ha hecho hasta con procesos y destitución de muchos de ellos cuando se ve que violan las leyes, pero eso lo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura. Viola la división de poderes, que se intente saltar al Consejo de la Judicatura y se vaya directamente a un juicio político en la Cámara de Diputados. Para el presidente López Obrador, la denuncia de juicio político contra el juez de distrito de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, está relacionada con su actuación. La instrucción es que cuando nos enfrentemos a esto, se proceda legalmente, que no nos quedemos callados y que no haya inmovilismo, que se presenten denuncias legales, cuando se tengan pruebas, desde luego, y en este caso hay pruebas. El martes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que por instrucciones del presidente presentaron ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra el juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio de Tamaulipas. Señaló que la solicitud de destitución es por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales, vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas. Ante estos señalamientos, jueces y magistrados federales reprobaron que el gobierno federal use este mecanismo para tratar de controlar al Poder Judicial y pretenda ganar en la opinión pública, lo que no puede demostrar en un proceso. Es por eso que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación respaldaron la actuación del juez Crescencio Contreras Martínez y argumentaron que la liberación del imputado que le cuestionan es consecuencia de la deficiente investigación de la Fiscalía General de la República. Además, señalaron que la Secretaría de Gobernación difundió información inexacta contra el juez, ya que la Fiscalía no imputó al acusado por tráfico de fentanilo y el secuestro de migrantes. Argumentaron que el caso deriva del cateo a 3 inmuebles en los que fueron aseguradas 2 armas largas y cocaína sin que se reportaran detenidos. Posteriormente, la Fiscalía obtuvo la aprehensión de un sospechoso por delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. El 20 de enero, el imputado fue detenido y ese mismo día, durante la audiencia inicial, su defensa solicitó un receso debido a que no tuvieron acceso a la carpeta de investigación y ni comunicación con su representado.
Finalmente, el 25 de enero continuó la audiencia y el juez determinó no vincular a proceso al acusado porque estimó que las pruebas ofrecidas por la defensa desvirtuaron la imputación de la Fiscalía, sobre todo porque el único indicio que relacionaba al detenido con un inmueble cateado era una licencia de conducir que resultó apócrifa. Finalmente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación señalaron que es la Constitución la que otorga al Consejo de la Judicatura Federal la responsabilidad de vigilar y, en su caso, sancionar las actuaciones de las personas juzgadoras federales que no se apeguen al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, y reiteraron que los juzgadores federales cumplen con lo que ordena la Constitución y las leyes, y no con los deseos de las partes. Bueno, y en otro tema, en sus redes sociales, Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, acusó de corrupto al vocero de la Presidencia de la República, a Jesús Ramírez Cuevas, y difundió un audio de una supuesta llamada que sostuvo con él sobre el caso de la extinción de la agencia. Esto es lo que se dijo, lo que se difundió en este audio. Sí, el caso es que esas de los 11 serían 10 sin ella, y de esos 10, 5 son los que nos atacan y nos han dicho de todo, Jesús. Prostitutas, ayer nos dijeron desgraciados rateros, o sea, ¿cómo trabajas con esa gente? Además de que No, si no vas a trabajar, esto es político, piensa políticamente, no van a ser tus amigos, ni tus empleados en buen plan. No, pues de eso es un punto para ya quitarles el... O sea, yo lo que haría sería eso, y empujar a que ya lleguemos a un acuerdo. Bueno, el audio es mucho más largo y lo que dice Sanjuana Martínez va muchísimo más allá, es muy largo también lo que ella escribe en redes sociales, dice incluso en un momento que tiene grabados a todos los de esas áreas y que incluso si divulgara todo lo que ella tiene, dijo que esto era solamente una prueba para que vieran parte de las grabaciones que tiene, dice que si divulgara todo podría afectar hasta una candidatura presidencial, que no lo divulga porque no quiere afectar al próximo gobierno. Pero es durísimo el comentario de las pruebas que ella dice que tiene, que es una denuncia que había hecho en un texto en el periódico La Jornada hace unas semanas, de lo que considera actos de corrupción de áreas de comunicación de la presidencia, en particular de Jesús Ramírez, y las campañas en su contra que dice que se implementaron en torno a todo este proceso de la liquidación de Notimex. Lo que se escucha, por lo menos en estos audios, y uno sobre todo si escucha completos estos audios, pareciera que lo confirma. Pero bueno, ahí además de todo, eso. se escucha un tono bastante poco amable del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y muy inquisitor en contra de Sanjuana Martínez. Le dice que es un tema político y bueno, que finalmente puede tener trabajando a quien quiera. Hasta ahí está, puede buscar el audio está en redes, ahí lo puede escuchar completo, más que es muy largo. Y vamos a otro tema. Morena denunció ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por el evento realizado en la Arena México, en el que presentó su nueva organización. Más tarde, Cuevas anunció oficialmente que romperá con la alianza opositora Va por México. Al mismo tiempo, la alianza opositora PRI, PAN, PRD designó una buena candidata, Alessandra Rojo de la Vega, como aspirante para buscar la alcaldía Cuauhtémoc. Es una buena candidata que vaya que le va a dar pelea. Ella trabajó en la Miguel Hidalgo, fue asambleísta, tuvo alguna época acercamiento con Morena vía el Partido Verde, terminaron en un conflicto durísimo, pero dejan fuera a Sandra Cuevas, que es una mujer muy conflictiva, que para muchos ya tenía acuerdos con el gobierno, aunque ella dice que no, y ponen a una candidata que vaya que dará la pelea, no sé si ganará, pero dar pelea, vaya que la dará ahí en la Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc. Polémica será esa elección, sin duda no nos vamos a aburrir. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descansa Jorge. Muy buenas noches, gracias Viviana, gracias a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.